¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa esa palabra? ¿Es lo mismo el tiempo horario, minutos, segundos, días, meses, años, al tiempo climático? Porque en general estamos usando la misma palabra, pero los significados son absolutamente diferentes y casi diría que no tienen nada que ver uno con respecto al otro. ¿Qué es verdaderamente el tiempo? Hay quien dice que aquellos que dominan el tiempo lo dominan todo. Como que no existen límites justamente por el dominio del tiempo. Discurren en el tiempo, no transcurren, no se trasladan. Entran y salen del tiempo como una creación personal en la que se disuelven y se resuelven a sí mismos. Por lo tanto, para ellos el tiempo no existe. ¿Cómo lo medimos? Cuando no existe una forma real de comprender dónde comienza y dónde termina. Se habla de la linealidad del tiempo, que es una línea constante, continua, que se prolonga en el espacio. Y cuando no existe el espacio, ¿sobre qué se apoya esa línea? Sobre nada, sobre la nada misma, sobre el espacio neutro, sin contenido ni continente. La única forma es conocer el principio y conocer el final. Y entre ambos factores conocidos es viable trazar esa línea. Pero ya sabemos que el tiempo no se traza como una línea recta, más bien es una curva espiralada, que en las pequeñas distancias no observamos la curvatura de la línea. De ahí el por qué se supone que estamos en un plano, y hay quienes hablan de que el planeta es un plano, porque la palabra lo está diciendo, planeta. Sin embargo, ya lo hemos dicho, la forma de representar linealmente a un planeta esférico es a través de un plano esférico, o sea, un planesferio. No sería correcto el nombre si no se tratara de una esfera llevada hacia el plano. Ya no existe una forma esférica, sino que es la proyección en un único plano. Y de esa manera podemos trazar distancias. Y ahí es donde aparece la gran duda. Esas distancias, ¿sí o sí deben ser rectilíneas? No necesariamente. Todo depende de la facilidad que requiramos para que esa medida nos sea útil. Todo depende de todo. Y esa dependencia indica una obligatoriedad de uso. Y debe existir una sincronicidad. Sincronizar dos factores significa que ambos estén vibrando una misma frecuencia y modifiquen sus rumbos de la misma manera. Y ahí es donde imaginamos la vía de un tren, ¿no? Si la vía de la derecha dobla hacia la derecha, la de la izquierda tiene que seguir su mismo rumbo, porque si no, ya sabemos cuál es el resultado final. La idea es avanzar. El tiempo es un indicador de avance. Aunque muchas veces decimos tiempo atrás cuando nos referimos al pasado. Y la proyección hacia adelante nos da un indicio de lo que puede llegar a ser el futuro. Pero el pasado ya no existe, existió. Y el futuro no existe, existirá. Pero en ambas circunstancias
La ecuación es cero. No podemos vivir el pasado, presente simultáneamente, ni tampoco vivimos un presente en el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro no llegó. En la siguiente estación, si queremos darle una identificación de forma y física. Pero el tiempo es algo más que lo físico. El tiempo es una proyección de la realidad, ya sea hacia adelante, hacia atrás o en un continuum, como presente continuo. Y nuestra acción siempre se va a manejar creando en el hoy y en el ahora, que es lo único que podemos modificar. Si podemos volver al pasado, si tenemos un punto de referencia, porque no podemos lanzarnos a la nada sin tener un parámetro que medir, un objetivo al que llegar, una estación que diga, se encuentra aquí tu objetivo. Y eso requiere una interpretación de la medición con un criterio físico. Debe ser controlable, debe ser palpable. No podemos hablar del tiempo de manera abstracta, porque lo abstracto nos abstrae, nos lleva hacia cualquier lado y no podemos buscar una comparativa. Por ejemplo, los calendarios. Nosotros en este momento en Occidente nos regimos por el calendario gregoriano a partir de la imposición de la Iglesia. Ellos impusieron la medición de tiempo y nos dividieron en 12 meses, pero de una total desigualdad entre mes y mes. Hay meses de 30, hay meses de 31, y hay uno en particular que varía entre el 28 y el 29. ¿Qué se gana con eso? Y hay una compensación matemática, pero a los 365 días se puede llegar de muchas formas. En lo personal me resulta más sensato controlar y medir, amén de poder sincronizar el tiempo del calendario maya. Los hermanos mayas lograron seguir astrológicamente y astronómicamente el devenir del tiempo, proyectándolo a las estrellas. Y ahí nace una astrología absolutamente controlada y una astronomía que nos indica dónde se encuentran esos parámetros sobre los cuales apoyamos astrológicamente nuestro desenvolvimiento. Y ya no son 12 meses, son 13 meses. Y todos igualitos, 28 días, que corresponden a las fases lunares. Cambia la luna, cambia la fase, cambia el mes. No hay forma de equivocarse, salvo existir en otro planeta. La medición de tiempo en otro planeta no sería la misma que acá, porque las referenciales no serían las mismas. Si seguimos al Sol en su derrotero por nuestras cabecitas, en realidad él no se mueve, los que se mueven somos nosotros. Y esa velocidad de lo que conocemos como un planeta Tierra es absolutamente coherente con un giro electromagnético que da una precisión absoluta. No podemos escaparnos de eso que es tan preciso, precisamente como un reloj suizo, preciso como el suizo, precisamente. Siempre debe existir un motivo sobre el cual apoyamos el transcurso de nuestro tiempo. Cuando somos niños hay quienes nos dicen ustedes deben concurrir a el sistema de instrucción que les va a permitir despertarse, recordar, pero bajo parámetros específicos. Eso es lo que conocemos como la escuela. Quiere decir que desde muy pequeños ya tenemos condicionado nuestro tiempo.
se nos separa en grados. En eso corresponde la edad del nacimiento de cada uno de los niños. Más que nada se dice que es para mantener el criterio de manada. Pero la manada no son todos iguales. No tienen la misma edad cronológica. Y Cronos, el dios del tiempo, es, dentro del mecanismo cronológico, es una realidad que se mantiene en el espacio y, por supuesto, en el tiempo. Tiene una lógica. No podemos variarla. Y si hay variaciones, son tan infinitesimales que no se pueden medir en un presente. Es poco menos que imposible. Cuando nos encontramos con una sincronía, en realidad lo que estamos haciendo es vencer a Cronos. Dejamos de depender de Cronos y nos desarrollamos libremente. Mi tiempo es mío y con él hago y deshago a mi antojo. ¿Es así? O mi tiempo choca con tu tiempo con el de otro, incluido el mío, y así sucesivamente. Porque el tiempo depende del movimiento, el movimiento es acción. Si yo me muevo, se mueve el tiempo a través del espacio. Y el espacio es tangible. Es la materia que me rodea, es el camino que estoy siguiendo, es el árbol que estoy esquivando para no llevármelo puesto de frente a frente. O sea, elaborar las reacciones del tiempo en nuestro alrededor es una de las seguridades que tenemos al momento de intentar comprenderlo, intentar saber por qué tenemos que creer en esa medida. ¿Por qué se nos dice que 24 horas es un lapso de tiempo en el que el Sol se encuentra en la antítesis planetaria exactamente en forma perpendicular, siendo la hora 12 o la hora 0. La hora 12 porque llegamos al ciclo de 12, pero es la hora 0 porque arranca el ciclo de 0, 1, 2, 3. Y ahí aparecen los números como regidores. Y nosotros aceptamos ese ritmo. Adaptamos nuestro sistema celular a ese ritmo. Envejecemos marcados por ese ritmo. Si no tuviéramos ese condicionante, pues no sabríamos en qué consiste el transcurso del tiempo. Por lo tanto, eso que conocemos como edad desaparece. Quedamos a merced de un transcurrir. Ese transcurrir tiene un objetivo, es evidente. Si no, estamos girando en círculos. Y la espiral del tiempo es un círculo, pero ya no en continuo, sino que hay una pequeña desviación antes de llegar a encontrarnos con el principio. Y eso nos permite construir una nueva línea en paralelo a la que ya estaba. Porque, y esto seguramente ya lo hemos dicho, si seguimos exactamente en el mismo rumbo, como si estuviéramos trazando una curva con un compás, la nueva línea se superpone a la otra, borrándola, ocupando su espacio. Es muy difícil establecer la diferencia entre una línea y otra cuando están montadas sobre un mismo eje. Si pusiéramos esa figura de costado, en forma vertical, podríamos incluso apreciar la antigua línea superpuesta a la nueva línea. Pero eso sería como volver a dar la misma vuelta. Es tan infinitesimal la relación, o más bien la relación entre una línea y la otra,
que poco menos son indistinguibles. Lo que sí, si a esa línea nosotros la llamamos vida, en ese nuevo giro estamos borrando el giro anterior. Borramos nuestra anterior vida. Nace una nueva vida. Razón por la cual cuando volvemos nuevamente a la vida en una nueva reencarnación, no recordamos la línea o la vida anterior, porque la hemos borrado. De todas maneras el registro queda. El registro queda. Porque nosotros podemos desandar la línea. Eso es invertir el tiempo. Si vamos a favor de las agujas del reloj, como suele decirse, estamos sumando tiempo. Pero si vamos en contra de las agujas, estamos restando. Estamos volviendo al origen. Y esa vuelta al origen tiene facetas muy interesantes a las que tenemos que obligadamente considerar, porque si no perdemos referencia, nos quedamos sin referencia. Para que el tiempo transcurra debe haber un referente, un antes y un después, para que exista una hora. De algún lado venimos, hacia un lado vamos, pero nos mantenemos en el camino. El camino es el presente. Por lo tanto, entender que el pasado existió y sigue existiendo en paralelo es un enorme desafío. Pero podemos volver en nuestro propio pasado mientras esté en paralelo. Si está superpuesto es muy difícil. Porque mientras está en paralelo podemos mantener una distancia, no necesariamente una línea está pegada a la otra. Yo siempre tengo la figura del insecticida, ¿no? Las espirales para los mosquitos. Hay una separación entre espiral y espiral, entre vuelta y vuelta. Ese pasaje del oxígeno entre vuelta y vuelta es lo que permite encenderlo a esa espiral y que se mantenga encendida, porque hay oxígeno entre medio. Si lo apretáramos de tal manera que el oxígeno no tomara partido, seguramente se apagaría porque el fuego necesita oxígeno. Con el mismo criterio, a medida que vamos construyendo nuevas vidas, vamos rodeando la vida anterior. Y una vez que cerramos ese nuevo círculo, en realidad no lo cerramos, lo estamos dejando abierto. Y al estar abierto, traza una nueva línea. Y así es como se van sumando las líneas. Podríamos definir a cada una de esas líneas como una nueva encarnación, si es que volvemos a un cuerpo físico. Si la trascendencia es espiritual, bueno, es un estadio más, una nueva ganancia en lo que significa nuestra interdimensionalidad. Avanzamos un casillero, y eso tiene mucho significante. Porque una vez que ya tomamos referencia de por qué la línea es curva y de qué manera la separación tiene una gradación, porque no todas las líneas se superponen de la misma manera. Hay vidas más apretadas que en el mismo espacio del giro tienen más vueltas. Y hay otras cuya línea en la nueva vuelta se separa grandiosamente de la anterior. Entonces, el avance hacia los nuevos puntos existe, pero está separado, no requiere tantas vueltas. Y podemos volver al inicio a través de una trazada de línea en forma recta, ingresando a esos círculos concéntricos de manera natural y controlada. Esos son los viajes interdimensionales. Cuando atravesamos las distintas dimensiones, sin borrarlas, simplemente las pasamos y ahí aparecen puntos de referencia sobre los cuales nos podemos apoyar y sobre los cuales podemos construir a su vez nuevas líneas.
Cuando observamos eso se conforma una figura muy interesante, que no es otra que la representación gráfica de la geometría sagrada. Círculos concéntricos dentro de un círculo concéntrico. Por supuesto, hay pequeñas secciones que se sacrifican por el todo. Y siempre hay un círculo mayor externo, que es el que permite manifestar con coherencia esas proyecciones de vida que se acumulan alrededor precisamente de ese círculo. Todo es graficable, todo se puede traducir en gráfica. Y hay circunstancias a las cuales uno no puede comparar recurriendo a la matemática o a la geometría. Comienzan a orillar esas líneas nuestros sentidos. Le damos sentido a lo que estamos observando. Si no es una mera observación. También nos podemos meter dentro de la línea y si pudiéramos ampliarla de una manera groseramente importante, veríamos que está constituida por puntos, punto, un puntito al lado del otro. Pero que en la continuidad y la vista general, digamos, observamos una línea continua, pero está conformada de pequeños núcleos en forma de puntitos. Entonces, no se pierde la noción de tiempo, simplemente está transmutando en una continuidad. Y todo el tiempo se agregan nuevos puntos. Así sea una rayita la que trazamos, la rayita está constituida por puntitos. Y observen que es así porque la punta del lápiz es una punta, por lo tanto crea puntos. Si yo dejo la punta quieta sobre una superficie, trazo una raya. Si son varias rayitas interrumpidas por espacios, hago un signo, digamos, como si fueran puntos suspensivos. Si fueran puntos serían puntos, si no serían rayas suspensivas. Pero en definitiva estamos trazando una figura que inicia y termina y vuelve a iniciar y vuelve a terminar y vuelve a iniciar. Ahí hay una repetición. Ahí tenemos, en el caso de poder interpretarlo a partir de un instrumento de percusión, ahí tenemos ritmo. Fundamento del ritmo. Puntos y rayitas repetidos, que depende de la distancia entre uno y otro, será que suenen diferente, porque esos espacios no son absolutamente idénticos. Hay variables, y en esas variables cambia el ritmo. Y al cambiar el ritmo, cambia la contextura del tiempo representado de manera gráfico-geométrica. Claro que cuando uno vive y transcurre en una vida, muy difícil sería que empecemos a divagar intentando explicar el tiempo, ¿no? Hace poco más de una hora estuvimos reunidos con mi querido hermano Marcelo Oliveto. Llegó del sur, se queda un par de días acá en Mar del Plata y mañana se va para la costa, en lo que sería la ciudad de Mar de Ajó, que se encuentra al norte, a visitar a sus padres y en este momento están parando en la casa de sus suegros, con Lili y con Argos, el atorrantito perruno. Y empezamos a desglosar ideas que por supuesto tanto a él como a mí, más que nada a él, lo tienen absolutamente ocupado, por suerte. Hay una preocupación, pero se terminó. Es más, en el momento que nos juntamos, a los dos se nos cayeron las preocupaciones. Ahora estamos ocupados. Necesitábamos este rato juntos, pero él se fue a Brasil hace ya muchos meses. Estuvimos separados, a veces teníamos comunicación, a veces no. Pero el proyecto Aldea Global siguió avanzando, pero sin dar muestras directas, salvo los que formaban parte del grupo, por WhatsApp.
Ahí sí había información. Yo en general no entraba ahí porque mis acciones iban por otro lado. Es más, confieso no dedicar tiempo, ya que estamos hablando del tiempo, para entablar conversaciones o seguir ciertas temáticas y trabajar en pequeños fueros de opinión. Sí, es importante hacerlo, yo lo reconozco, pero la idea mía es, prefiero que se relacionen entre sí los miembros de Aldea, que conforman una red, conformamos una red. Y dentro de esa red, la idea es multiplicarnos, ya sea desde el principio, la mitad o el final, no importa, que se vayan agregando nuevos miembros. Y de esa manera, la red, digamos, cumple una función única. Todos esos pequeños nodos o pequeños nudos de la red constituyen un todo en sí mismos y una multiplicación que admite, en el caso de hablar de pesca, ni más ni menos que atrapar a los peces. Naturalmente, y los que conocen de pesca y han utilizado alguna vez una red o un medio mundo, como se suele conocer acá en Argentina, que es una red redonda, como si fuera una gran, de estas que se usan para cazar mariposas, pero en realidad enorme, para tirarla en el agua y después se levanta y levanta todos los bichitos. Es más que nada para pesca pequeña. Los bichos grandes tienen velocidad de escape, los pequeñitos no. Son los que acá conocemos como los famosos cornalitos. Bueno, en la separación entre nudo y nudo está la posibilidad de que los cornalitos se escapen o queden atrapados. Cuando la urdimbre está apretada, hay mucha firmeza entre un nudo y el otro. No solamente la red es más fuerte, sino que ya deja de ser una red para transformarse en un tejido. La red ya sabemos lo que es, hay una separación, hay aire entre cosa y cosa, entre nudo y nudo, entre hilo e hilo. Hay aire, pasa por ahí, ya sea el agua o los peces, como hablábamos recién, o la mariposa que queda atrapada en su interior cuando la capturamos con esa red. Bueno, ahora en la medida que apretamos los nudos, ya hay un tejido. Ya la urdimbre está apretada, por lo tanto ya no hay filtraciones. Y eso ya crea un microclima cuando cerramos esa red y unificamos sus bordes. Ya conserva el calor, conserva la temperatura. Ya el aire no entra graciosamente, salvo que separemos las puntas y hagamos una hipotética puerta. Uno de los motivos, y si no el más importante, porque aún no podemos armar una primera aldea global, es porque aquellos que ofrecen la tierra intentan hacer negocio, intentan ganar dinero, y tienen, como me decía Marcelo, miles de hectáreas, pero no están capaces de ofrecer 10 hectáreas, contrato de por medio, manteniendo la propiedad, y en esas 10 hectáreas crear una primera aldea. Ya vamos por el, calculo, no sé, por ahí Marcelo me corrige, el 5.º rebote de proyectos que se inician con toda la ilusión, en el que se conoce la gente que va a formar parte de esto, y de golpe quedan truncos. De golpe esa supuesta generosidad de esa persona que decía, sí, yo me la juego, total no pierdo nada, porque con el fideicomiso mantiene la propiedad y de última la está vendiendo muy lentamente en el tiempo, si es que quiere. Es una venta disimulada en definitiva, porque todos somos dueños de todo, incluido él, el verdadero dueño de la tierra. Pero toda la infraestructura, los domos, las quintas, la energía, las cloacas, los caños de agua, eso forma parte del valor agregado, y eso lo hacemos los habitantes de la villa o los habitantes de esa aldea. Y todo lo que se produce se reparte, y el dueño original del campo se lleva un importantísimo porcentaje de la producción.
Con eso se le va pagando una especie como si fuera un alquiler. Pero ya sabemos que esa tierra ya va a tener un nombre, porque se va a lotear y cada uno va a tener su espacio, y este hombre va a ganar muchísimas más veces que si hoy lo tuviera que vender en un negocio inmobiliario. Y no lo entienden. No lo entienden. Cierran su cabeza. Lo primero que piensan, ¿dónde está la trampa? Ustedes se quieren quedar con mi tierra. Así le dijeron a Marcelo de una manera desenfadada, con mensajes absolutamente ridículos y a la vez agresivos. Conociéndonos tanto Marcelo como yo, si hay algo que no somos, es especuladores. Pero ambos sabemos y entendemos que no le podemos fallar a todos aquellos que han confiado en el proyecto. Y siempre hay perspectivas de arrancarlo ya. Aparecen todo el tiempo nuevas opciones. Y notablemente se van cayendo. Se van cayendo. Y todo por el Dios dinero. Y eso es tiempo. Eso es tiempo que se agota. Es un tiempo que se pierde. A pesar de que se construyen perspectivas, expectativas, se construyen sueños. Pero lo que no se puede construir es la realidad de comunidad. Seguimos siendo comunidad a partir de un grupo de WhatsApp o compartiendo correos. Pero fuera de eso todavía no podemos convivir. ¿Hasta dónde llegó la contaminación por parte de los que se dicen dueños de la tierra? Porque esa tierra no fue comprada, esa tierra fue robada a los aborígenes. Se los echó de las comunidades aborígenes. Y es por eso que se explica que un solo tipo tenga 10, 20, 3.000, 5.000, 100.000 hectáreas. ¿Cuándo las compró? Si hay tipos que no tienen ni dónde caerse muertos, viven en un rancho y son dueños de 10.000 hectáreas. Y vos decís, pero papá, ¿no tendrías que tener un estatus de vida un poquito más importante? Digo yo, no sé, tal vez, quizás. No, en general son herederos. Del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, que se dedicaron a capturar tierras y en muchos casos directamente con un Remington en la mano matar aborígenes. Nadie se las regaló, se apropiaron de ellas. No se la compraron a los aborígenes, y los aborígenes lo único que pretendían era mantener su hegemonía y su hogar. Por más que se les pagara un dinero, nunca iba a ser el verdadero valor de la tierra. Y además, ¿a dónde iban a ir a comprar estos pobres gente, por Dios? Y así fue como se terminó en un genocidio absolutamente cruel e innecesario si hubiera sido seres humanos los que intervenían en esa historia. No. Eran ratas ambiciosas. Y ahora constituyen la alta burguesía, la alta sociedad, la alta suciedad. Esa es la palabra que los define. A pesar de que Calamaro me la robó, pero yo no importa, se la regalo. Yo vengo hablando de alta suciedad desde hace mucho más que apareciera la canción. Ahora, pudimos haber tenido una misma inspiración. La verdad que no me interesa. La canción está bonita y sirve para representar y graficar una situación. Basura de la alta sociedad. En general son basura humana, desechos humanos. Pero están tan bien maquillados y tan bien emperifolados en sus joyas y en sus ropajes caros, que te engañan. Pero hay algo que no tienen y es sensibilidad humana. Porque lo único que tienen es miedo de perder lo que poseen. Porque esta gente que dijo, sí, el lote está ahí, y después resultó que se echaron para atrás, tenían miedo. Básicamente son cobardes. ¿Y cómo sé yo que voy a cobrar? Porque tenés un contrato que lo dice. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Juicio? No vas a hacer juicio, porque esto una vez que empiece a funcionar, no somos 2 personas, son cientos las personas que trabajan, cada uno construyendo su propio paradigma, y en la sumatoria de paradigmas se crea la aldea.
Y eso lleva un tiempo. Y hoy hablábamos del tiempo del reloj de arena. El reloj que normalmente podemos llegar a usar en nuestras muñecas, no importa que sea cuadrado o circular, marca un círculo. Las agujas giran en círculo. Lo que serían los puntos referenciales constituyen un círculo. ¿Dónde está? Por supuesto, el 12, el 15, el 30, el 45. Y después, si es grande el cuadrante, aparecen los numeritos intermedios. Pero bueno, el tema es que el tiempo en ese caso, en el del reloj normal de manecilla, gira. Y va recorriendo el cuadrado, digamos, la cuadratura de ese círculo. Y cada vuelta que da, hay un punto de acumulación. Es un día, si el giro es de 24, es mediodía si es la mitad, si vamos del 1 al 60 son 60 minutos, por lo tanto hay una hora, y la hora está constituida por 60 segundos que están así, bla, bla, bla. Lo que ya sabemos. Pero ¿qué pasa con el reloj de arena? A mí me apasionan los relojes de arena. Me apasionan. Cada uno de los contenedores de vidrio tiene arena, pero en principio hay uno lleno, el que está arriba, y uno que se está llenando, el que está abajo. Al principio es un hilito de arena que permite incluso medirlo, decir, mira, hay un hilo depende del tamaño del relojito, de 5 centímetros, 10 centímetros, no importa. Están cayendo los granitos en forma ordenada y van formando una pequeña pirámide. Donde cae está la puntita y después se empieza a degradar hacia los costados y forma una especie de semirrombo. A medida que la arena va pasando de un receptáculo al otro, ocurre el fenómeno de que la distancia entre el punto donde ingresa al nuevo receptáculo y en la llegada al montículo de arena, esa distancia cada vez es menor. Por lo tanto, la frecuencia aumenta, es como que va subiendo cada vez más rápido. Mientras está en la base, esa superficie sube lenta. ¿Por qué? Porque el fundamento de la base es grande, pero a medida que las distancias se acortan, porque no nos olvidemos que tiene una forma romboide, a medida que los espacios se reducen, porque las paredes comienzan a juntarse, se llena más rápido y termina a su vez más rápido. Pero hay un punto en esta ecuación que es interesante tener en cuenta. Se acabó la arena en el receptáculo superior. Si pusiéramos esa arena como la representación gráfica de nuestra propia vida, diríamos, terminó nuestra vida. Queda un receptáculo vacío. Pero tenemos una oportunidad. Lo que es arriba es abajo, está reflejado. Y si queremos que el tiempo continúe y lo queremos seguir midiendo con esos granitos de arena que van cambiando de receptáculo, simplemente damos vuelta. Y lo que antes fue el techo del reloj, ahora es la base y viceversa. Y comienza el rito de la nueva caída de los granitos de arena y el traslado en una fracción temporal de toda esa arena hacia la superficie contenedora de lo inferior. Y así lo podemos girar un montón de veces, infinitamente. Claro, lo que a nadie se le ocurre es acostar el reloj de arena. ¿Acostarlo? Sí. Pero si lo acostamos no va a pasar la arena de un lado al otro, es un hecho. Porque en el centro exacto de ese reloj está el orificio por el cual la arena se traslada de un receptáculo al otro, ¿correcto? Sí. Pero si está acostado, todo cae hacia uno de los lados y quedan como dos superficies, que dependiendo de la traslación de una a la otra pueden ser equivalentes, o una va a tener más cantidad de arena que la otra.
tampoco tiene importancia. Lo que tiene importancia es que si trazamos una línea siguiendo los bordes, tenemos exactamente el símbolo del infinito. El infinito es la detención del tiempo. Sin contar que los protagonistas del tiempo, que en este caso son los granitos de arena, pero que también podemos considerar segundos, minutos, horas, días, meses, años, lustros, decenas, décadas. Esa acumulación de tiempo, cuando estamos en presencia del infinito, que es el tiempo acostado, el tiempo en reposo, está durmiendo nuestro reloj de arena y no marca el tiempo. El tiempo se detiene. Y cuando el tiempo se detiene, ahí aparece la eternidad. Uno no transcurre mediante el tiempo la eternidad. Uno existe en la eternidad. Nos manifestamos dentro de la eternidad. Y no importa si estamos, como en el reloj de arena, del lado más lleno o más vacío, no importa. Lo que sí importa es que cuando volvemos a la vida, paramos el reloj. Y depende de qué lado lo paramos, va a haber más o menos arena en relación al otro receptáculo. Una vida corta sería que en la parte inferior colocamos la parte más llena del reloj de arena y en la parte superior, naturalmente, se está prolongando, pasando, proyectándose una menor cantidad de arena, que por supuesto termina rápido. Esa es una vida que termina rápido. Saliendo de la eternidad, insisto, lo único que nos queda es volver a disfrutar del pasaje de la arena de un receptáculo al otro, girando el reloj 180 grados, y el tiempo nuevamente comienza a transcurrir. La idea es utilizar la simbología, entender que no podemos manejar el tiempo, entender que cuando nos ataca la ansiedad ante lo que fuere, esa ansiedad no es otra cosa que un mecanismo de aceleración personal, en el cual aumentan los latidos del corazón, aumenta el pulsar de nuestra estrella interior, que es la que nos da el origen de vida. La energía que somos es porque somos semillas estelares. De esto se ha hablado muchas veces, pero pocas veces uno piensa, ¿por qué semillas estelares? Porque somos estrellas. De hecho, cuando alguien brilla en algo, se le dice que es una estrella. Son jueguitos de palabras, pero se están manifestando esas palabras siempre dentro de ciertos parámetros en los cuales la comprensión ingresa derechito, como bien dice. Y es fácil de interpretar, es fácil de comprender, no es complicado. No es complicado. Nosotros complicamos a veces las cosas, tratando de explicar lo inexplicable. O deteniendo el tiempo sin darnos cuenta que entramos en el camino del infinito. Ese reloj de arena acostado, que no avanza ni para atrás ni para adelante, porque no existe el futuro, no existe el pasado, y lo único que existe es el reloj acostado, o sea, el presente. Vivir la eternidad es vivir un eterno presente. Es como si lo quisiéramos comparar con el día solar. Es como que el sol se detiene y eterno mediodía, no hay proyección de las diferencias solares en las diferentes horas solares, sino que se detuvo el tiempo, se detuvo el giro de la Tierra y el sol se detuvo en el espacio. Y ahí quedó, esperando que el ciclo vuelva a iniciar. Las eras representan lo que fue, porque si es era, es porque fue.
Yo era joven y ahora no lo soy. Entonces, más que eras, hay que agregarle la sinusoide del tiempo y una acentuación. Será. Entonces estamos cerca de la será Acuario. No, la era. Era va a ser cuando terminemos Acuario. Acuario ya fue. Pero hasta los verbos estamos conjugando mal. Ah, pero no es lo mismo, Julio. No, pero suena igual. Ya sabemos que las palabras modifican nuestro ADN. Si usamos la misma palabra, era, para hablar de futuro y para hablar de pasado, digamos que estamos complicando la realidad. Ahora, si entendemos que una era es ahora, entonces es ahora. Ahora es la hora de ser ahora. Ahora, hora. Están todas las palabras enganchadas. A veces no de una manera absoluta y perfecta, pero en muchos casos nos van dejando pistas sobre las que podemos aterrizar, porque para eso hay una pista. Una pista de aterrizaje es donde podemos bajar del vuelo vital y tomar tierra, entender que estamos en tierra, es decir, tocamos piso, estamos ubicados en un ámbito en el cual nos podemos mantener parados y no volando. Y es todo filosofía, es todo simbología. Yo juego mucho con eso y no sé, no creo descubrir ninguna cosa rara. Me apasiona jugar con las palabras, ya se habrán dado cuenta. Pero voy obteniendo respuestas para mis propias dudas. Y de esta manera, humildemente, intentar compartirlas con ustedes. O sea, insisto, yo sé que por ahí los videos son largos. Recién cuando estaba en 15 minutos dije, si paro ahora, y en lugar de hacer un video de 50 hago uno de 15. Pero voy a hacer igual un video de 50 con 4 de 15 o un poco menos, no sé. Mientras la inspiración me empuja, yo tomo aire, el prana, y expulso cuando ya llegó al límite y no lo puedo mantener por mucho tiempo. Cuando practicaba buceo el tiempo era fundamental porque si no me ahogaba. Y no me ahogaba con el aire precisamente, me ahogaba por la falta de aire. Y ese aire lo reemplazaba el agua. Y ya, chau, fuiste Julito. Todo está conectado, amores míos. Todo tiene que ver con todo. Lo que tenemos que salir de la nada, de ese estado de pausa continua. Quitar esa palabra de nuestro vocabulario, mucho menos usarla como muletilla. Y nada, ¿viste? Y bueno, nada. No, no. Porque cada nada es un puñal que se nos clava. Y la sangría va a hacer que quedemos hechos unos inútiles mentales, porque nos estamos borrando las neuronas con nuestras propias palabras. ¿Y se pueden borrar las neuronas? Se pueden desconectar. Para eso existe la droga, que actúa justamente en la sinapsis y hace desastres. Loco, no pasa nada. No, si yo te escucho nomás ya me doy cuenta cómo hablas. No, pero esta hierba, no, eso no es para fumar, eso es para hacer líquidos concentrados. A alguien se le ocurrió hacer un día un cigarrito y fíjense lo que pasó con esta humanidad. Pero está todo bien, flaco, como me dirían algunos. Sí, está todo bien, pero vos no estás viendo tu cerebro, no te das cuenta la cantidad de neuronas que ya perdiste. Y en algún momento la circulación de la corriente no va a estar y ahí quedás desconectado de tu mundo. Pero eso es tema de otra inspiración. Amores míos, gracias por este ratito que compartimos, por tener la paciencia de llegar hasta este final y por supuesto,
mi íntimo y amoroso deseo de que mañana nos volvamos a reencontrar en un nuevo ratito de inspiración. Cuídense mucho. Chau, chau.